Bienvenidos. El día de hoy les presentaré un tema interesante de la Universidad Católica del Norte. El tema a tratar el día de hoy es la eficacia de consumo de energía sobre la medida PUE. Su expositor Justo Rivas, estudiante de la especialización en Gestión de Infraestructura Tecnológica de la asignatura Centro de Procesamiento de Datos, para el docente Jorge Ignacio Gómez. La eficacia de consumo de energía sobre la medida PUE no es más que el uso de energía. PUE, traducida al español, es la eficacia de uso de la energía. En inglés significa Power Usage Effectiveness, que no es más que la medida utilizada para determinar la eficacia de energía en un centro de datos. Aquí, como vemos la grafiquita, PUE, donde está mostrando el 2.85, donde hacemos pues la referencia, que acá arranca desde 1, y la medida que tiene 2.85 casi llegará a 3 para esa gráfica en específico. La eficacia del consumo de energía sobre la medida PUE, haciendo un poco de historia, el PUE fue creado por miembros de Green Gear, una empresa, una multinacional, que es un grupo industrial enfocado a la eficiencia energética en los centros de datos, ¿sí? Donde no podemos dejar de lado, si hablamos de PUE, debemos de tocar el término DCIE, ¿sí? Que es la eficiencia y la infraestructura del centro de datos. DCI es el recíproco de la PUE, ¿sí? Y se expresa como un porcentaje que mejora a medida que se acerca al 100%. Es decir, cuando hablamos de DCI se está acercando al mayor porcentaje, digamos al 90, 99, 100, y cuando hablamos del PUE, desde 1 hasta el infinito, siendo pues el menor valor la mejor medida de PUE. En este proceso, el PUE es cómo determinamos la eficiencia energética en el centro de datos. Nos basamos en una fórmula muy sencilla que es el PUE, como les indiqué anteriormente. El PUE, como es el inverso del DCIE, el PUE no es más que es igual a 1 sobre DCIE, o en su efecto, PUE es la energía total de la instalación, de toda la que tenemos en el centro de datos, dividido la energía del equipo de TI o de IT. El PUE no es más que determinar que dividir la cantidad de energía que ingresa al centro de datos, como le indiqué, la cantidad de energía que ingresa al centro de datos, entre la potencia utilizada para ejecutar la infraestructura de la computadora dentro de este. Es decir, todo el equipo que se vaya a medir en ese momento, se le toma la energía total del equipo. Por lo tanto, este PUE que estamos hablando aquí se expresa como una relación y la eficiencia general mejora a medida que el cociente disminuye hacia 1. Cada vez que va disminuyendo hacia 1, va a mejorar la eficiencia. Sumado a esto, la instalación de los centros de datos requieren mantener ciertas condiciones de temperatura, tanto temperatura como humedad, como lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? Donde para ello requeríamos tener en el centro de datos, bien sea las UPS, y tener por consiguiente el aire acondicionado, de las diferentes explicaciones que vimos en la clase anterior. Todo eso se necesita para el correcto funcionamiento de los sistemas, ¿sí? Porque todo ello constituye el principal costo energético, donde tenemos bien sea todos los equipos que deben tener aclimatizado de una u otra manera el centro de datos, y todos los equipos que están ahí conectados. Todo esto constituye el principal costo energético. Además, un centro de datos debe proporcionar diferentes niveles de redundancia eléctrica. Hay que tener eso siempre presente.
Además de ello, el valor del PUE puede estar entre un rango bien sea de 1.0, como mostramos en la gráfica anterior, o hasta un valor infinito, como le había indicado. Lo contrario que les decía hace un rato, el inverso del PUE, que es el DCIE traducido, o la palabra en inglés, Data Center Infrastructure Efficiency, es decir, la potencia eléctrica consumida por el equipo de TI dividida por la potencia eléctrica total del centro de datos del centro de porcentaje. Su valor máximo teórico es 100%, es decir, siempre va a estar al 100 y sus valores típicos estarían entre el 85% y el 28%, donde tenemos que DCIE es el inverso, si es el inverso sería 1 sobre PUE, y DCI, la fórmula general de DCI es consumo eléctrico dividido la potencia de entrada del CPU. Debemos tener presente que el PUE lo calculamos según Green Grid bajo la siguiente premisa: tener oportunidades para mejorar la eficiencia operativa de un centro de datos. Además, tenemos cómo comparar un centro de datos con otros centros similares. Además, si los operadores de los centros de datos están mejorando con los diseños y procesos a través del tiempo, para eso se hace el cálculo. Las oportunidades para reutilizar la energía para los equipos de TI que se requieran o los que se tengan adicionales. Además, es un objetivo el diseño de la meta para los nuevos centros de datos. Si ya tenemos la experiencia de este centro de datos, para cuando se realice el otro, va a ser mucho mejor. En el proceso del cálculo del PUE, vamos a tener presente los factores que afectan ese cálculo. Y dentro de ello, la empresa Mission Critical, que se encarga de hacer estudios, nos dice que hay 5 factores influyentes en el PUE, como son el clima, nivel de redundancia, la eficiencia de climatización, la eficiencia en UPS, la ocupación y capacidad. ¿Por qué el clima? Porque relativamente el valor del PUE cambia según la época del año siempre. Siempre va a cambiar dependiendo de la época del año. ¿Por qué? Porque el clima afecta directamente a cualquier sistema de refrigeración que se haya usado, que se esté usando en ese CPD, ¿cierto? El nivel de redundancia. Siempre va a ser necesario revisar el nivel de redundancia eléctrica y de climatización de esa instalación, ¿sí? Donde a mayor disponibilidad de la infraestructura y mayor redundancia de las instalaciones, mayor va a ser el consumo eléctrico y menor eficiencia energética. No se pueden compararse PUE de instalaciones con distinto nivel de redundancia como las de otro centro, ¿sí? La eficiencia de climatización es posiblemente que el elemento de mayor impacto que pueda tener el PUE dentro de su cálculo va a ser influyendo en la tecnología utilizada en el sistema de climatización hasta los dispositivos de los RAT, ¿sí? Bien sea los retornos de aire o etcétera. Y la eficiencia del sistema eléctrico en UPS, tenemos que tener presente, como lo vimos en la clase anterior, que las UPS no son eficientes al 100%, ¿sí? La eficiencia de estos equipos es dependiente de la carga que alimenta, y entre menor sea la carga que soporta con el resto de su capacidad, menor será la eficiencia. La mayor parte de las instalaciones de los centros de datos operan bajo niveles de carga y las UPS raramente superan las cargas
de un 40% por motivos de redundancia. ¿Eso qué ocasiona? Bajos niveles de eficiencia dentro de ello. Porque cuando mayor sea la eficiencia de las UPS y a mayor carga que ellas operen, vamos a obtener un mejor PUE. Y la ocupación y la capacidad de los CPD o los data centers o los centros de datos, ahí vamos a medir la eficiencia del consumo eléctrico. El centro también varía según su grado de ocupación. Es decir, dentro de más ocupado esté, a menor ocupación, la eficiencia de tener el centro de funcionamiento es menor, debido a que tanto a la falta de carga de las UPS como el consumo stand-by de las UPS de todo y todos los sistemas que tengamos ahí conectados a climatizado. ¿Sí? Muchas gracias por el tiempo prestado. Preguntas, dudas o sugerencias la pueden dejar en la descripción. Bendiciones.